¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista. Un verdadero placer estar con ustedes. Soy Elo Bengoechea y hoy tenemos un entrevistado de lujo. Como siempre, no les puedo fallar. Argentino, mediocampo, jugaba con la franja, con la de River. También vistió la selección argentina, fue director técnico, hoy lo vemos como panelista y tiene la gran virtud de ser el argentino que más veces ganó su liga natal. Vamos a ver quién es y enseguida venimos con él. Para Sorín, pegale a Estrada, atrevete, pegale a Estrada, ¡Estrada! En la entrevista, en esta ocasión nos acompaña Leonardo El Negro Astrada, exjugador y ahora director técnico argentino. Jugaba en la posición de mediocampista central y pese a ser aguerrido, también mostraba gran técnica con la pelota. Se formó en River Plate de Argentina e hizo casi toda su carrera profesional en el equipo de Núñez. Se cayó Ojeda, le pegó a Estrada, ¡gol! ¡Gol de River Astrada! Con los Millonarios alcanzó el récord de ser el jugador con más títulos en la primera división del fútbol de su país. Fue campeón en 10 ocasiones entre los años 1991 y 2003. En el año 2000 tuvo un paso por el Gremio de Brasil, equipo en el que estuvo solo una temporada para luego regresar a su amado River Plate. Fue seleccionado nacional en 32 oportunidades y campeón de la Conmebol Copa América en Chile en 1991. Además integró la plantilla para la Copa Mundial de la FIFA de Francia 1998. Otros títulos importantes que alcanzó como futbolista fue el de la Copa Libertadores de América en el 96 y la Supercopa Sudamericana del 97 con el equipo millonario. Tras su retiro en el 2003 empezó de inmediato como entrenador, siempre en River Plate, ganando el torneo Clausura del 2004. Ha dirigido también a Rosario Central, Argentinos Juniors y Atlético Rafaela en su país, además de Cerro Porteño de Paraguay. Hoy en la entrevista nos acompaña Leonardo El Negro Astrada. Hola, ¿qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Es un verdadero placer poder estar contigo y conversar un rato de vos y de fútbol. Bueno, la verdad que es un gusto a mí el hecho de haber esperado tanto para poder concretarle y que se pueda realizar. Contame un poco cómo fue tu primer amor hacia la pelota, cómo te enamoraste de ser futbolista, de la pelota, lo que luego terminaría siendo tu profesión. Yo creo que se nace con ese amor. ¿Por qué? Porque uno de chico te vas dando cuenta de los pequeños regalos que vos querés ir recibiendo para poder satisfacer tu sonrisa, tu alegría. A mí lo único que me daba, digamos, esa posibilidad de la sonrisa y de estar pendiente era el fútbol. Digamos, era salir a jugar y patear en la calle, en el barrio, en cualquier potrero. Y mientras que otros chicos por ahí de mi misma edad, por ahí preferían jugar otras cosas. Entonces son elecciones. Yo tuve la suerte de una familia que sea futbolera, porque le gustaba el fútbol, pero no porque lo jugara en sí. Pero bueno, por ahí tuve la posibilidad de aprovechar el momento de mi hermano, que recién se iniciaba a jugar en el club de papi fútbol, y yo trataba de acompañarlo para ver si me podía meter en esos partidos. Mismo los campeonatos barriales que ellos jugaban los fines de semana, yo siempre me ponía una camiseta como si fuera un suplente para ver si me podían meter un ratito. Y bueno, esas cosas se fueron dando así hasta que tuve la posibilidad, después por ahí de esa primera prueba que fue a los 8 años en River, sin tomar conciencia del significado que tenía de ir a probarme a River. Y bueno, y lo tomé con mucha naturalidad, como si estuviera jugando en la puerta de mi casa, y tuve la suerte de tener un entrenador que me hizo primero, digamos, entablar una relación con los chicos que ya estaban fijos en la categoría, para después sí probarme. Entonces me hizo ir durante 2 meses, y eso me hizo ambientar a mí, y me dio mayor tranquilidad. Entonces no es que me puso 10, 15 minutos, trató de evaluar las condiciones que yo podía llegar a tener, y me dijo, sí, seguís, no seguís. Creo que eso fue fundamental dentro del proceso mío de lo que fue la prueba.
Vos tenés una particularidad que hoy en día prácticamente casi no sucede. Hiciste casi toda tu carrera en River Plate desde formativas. ¿Hablás un poco de lo que fue tu segunda familia, tu segunda casa? Sí, fue mi segunda casa porque yo lo que siempre digo es que si bien a nosotros nuestra familia nos da la base, ¿sí?, para poder formarnos como ser humanos con la educación y la forma de comportarnos y cómo tenemos que ser, porque tenemos esa guía que son nuestros padres o nuestros abuelos. eh, Después el club, porque nosotros en el club pasamos muchas horas diarias. Entonces también cada profesor que nosotros tenemos, digamos, son los que nos terminan de formar. Y yo tuve la suerte de haber tenido grandes profesionales, grandes seres humanos más que nada, que nos marcaban los errores, los defectos y virtudes, pero más nos hablaban en los errores. ¿Por qué? Para corregirnos permanentemente. Y después nos dejaban ser libres a la hora de la creación en cuanto a lo que era dentro del campo de juego. Siempre se trabajó en ese comportamiento que teníamos que tener hacia el otro, hacia el adversario, porque para ello era fundamental. Y a partir de ahí nos enseñaron a ganar y perder, pero teniendo esa libertad. Lógico que a todos nos gustaba ganar, pero en el fútbol se aprende mucho más perdiendo que ganando. Justamente ayer o antes de ayer escuchaba una declaración de Marcelo que es cierto que cuando vos te toca perder es como que el análisis es mucho más profundo, porque cuando vos ganaste, haces un análisis superficial por arriba y sí mejorás pequeñas cosas, pero no vas a la profundidad, ¿sí? Y esto termina pasando. Entonces cuando vos no lo haces de chico, después de grande te cuesta hacerlo. Y bueno, yo iba a esos valores que nos inculcaban, digamos, estos profesores, que eran glorias riverplatenses, que se habían triunfado tanto en River como en la selección. Había un respeto muy grande hacia ellos. Te puedo nombrar a Adolfo Pedernera, Martín Pando, Federico Bailo. Después tuvimos Curti, el Toro Gallego, y así miles, ¿sí? Eran muy representativos con la institución. Y bueno, y tuvimos la suerte de que ellos nos supieron acompañar, nos supieron decir en su momento: tenés que ser paciente porque cuanto más rápido querés ir, podés chocar, cosa que para nosotros a esa edad era muy difícil poder entenderlo, porque nosotros veíamos que por ahí si llegábamos a una quinta división ya teníamos que estar en tercera, y ellos nos decían que no, que había un proceso, que todo se iba a dar en su debido tiempo. Y bueno, y a mí me pasó de que sí, tuve compañeros que por eso subieron antes que yo a la primera división, y a mí me agarró la desesperación de querer irme, porque veía que ya no tenía lugar. Y en ese momento me agarró el entrenador y me dijo: ya va a llegar tu tiempo, lo importante es que vos estés preparado para, en el momento que te toque, poder rendir. Y bueno, y así se dio. Y después fue una lucha constante de saber de que el lugar nunca lo tenés asegurado, sino que tenés que siempre sacrificarte, tenés que mejorar, te tenés que cuidar. Es fundamental el cuidado que tiene que tener el jugador para poder después competir a un alto nivel. Porque todos te dicen que es fácil llegar, pero es difícil mantenerte. Y es cierto, es real. Me hablas mucho de consejos de lo humano, de valores que tal vez hoy en día se han ido perdiendo, de la capacidad de hacer un proceso, de un montón de cosas que tal vez uno lo relaciona más con el fútbol de antes. Y me gustaría que me lo ejemplifiques con alguna anécdota, alguna historia que te haya pasado en formativas y te haya quedado marcada. Y te voy a dar un ejemplo por ahí de una persona que vos conocéis y mucho, que es Enzo Francescoli. Enzo, cuando vino de Europa, tenía todo el nombre, tenía toda la historia. Yo a Enzo tuve la posibilidad de conocerlo cuando yo tenía 10 años, 11 años, tendría. Justo los padres hacían un asado en el Quincho de River, y Enzo vivía solo con el Colorado Vieta, y lo invitaron a Enzo a comer el asado. Y Enzo se presentó y estuvo, por ahí comió una costillita de asado,
y tuvo que estar 3 horas firmando autógrafos y sacándose fotos con todos nosotros. Y él siempre tuvo la mejor cara. Entonces nosotros lo miramos como ese ídolo que recién había llegado a Uruguay, que para nosotros por ahí era algo natural. ¿Por qué? Porque el entrenar en el club nos hacía cruzarnos permanentemente con todas estas figuras de primera división. Entonces no nos sorprendía a nosotros. Pero el hecho de que se haya tomado el tiempo para venir a compartir con nosotros era distinto, porque no tenía el porqué. Y después me tocó la posibilidad de compartir vestuario con él. Y cuando lo vi, terminé viendo la misma persona que yo conocí en aquel asado en el Quincho, cuando yo tenía 10, 11 años. Y eso en aquel momento tenía la posibilidad de los martes no venir a entrenar, porque él, digamos, le costaba ya recuperarse, entonces le daban un día más de recuperación para que él pudiera entrenar el día miércoles y pudiera llegar bien al fin de semana. Y él estaba con nosotros. Él venía, se cambiaba, salía a hacer una caminata alrededor del campo, como nosotros entrenábamos. Nos esperaba a nosotros que terminábamos el entrenamiento, iba al vestuario, se afeitaba y se volvía a su casa. Entonces, esos ejemplos, digamos, te marcan. Y son fundamentales porque si no, ¿qué pasa? Cualquier otro jugador después puede tener algún inconveniente y te puede decir, ¿por qué a Enzo se lo permitiste y a mí no? Y ya empiezan esas diferencias. Entonces, es ahí donde uno tiene que, digamos, saber, aunque nosotros aceptábamos, digamos, que el técnico le dé ese martes a Enzo para que pueda hacer, porque para nosotros era fundamental, importante de que él estuviera bien. Él también pensaba de que él estando también era importante para nosotros. Qué importante todo esto que nos está hablando Leo Astrada, de lo que son las formativas, de cuando llegás al club a primera, de compartir con los ídolos que ganaron cosas. Espérennos un poquitito, que enseguida volvemos con más de la entrevista con Leo Astrada. Típico. Soñaste con eso y te despiertas con ganas. Entonces tocas el punto P y disfrutas el placer de pedir. Pedidos ya. Volvemos a la entrevista y te pido, Leo, que dejes un poco toda esta parte humana que me encanta cuando te pones a hablar y a desarrollar, porque la verdad que es hermoso escuchar cómo se vivían en aquellos tiempos, con otra distancia, otra lógica, otro pensamiento, pero te voy a pedir que nos metamos un poco más en lo futbolístico. ¿Cómo te definirías vos hoy como DT al Leo Astrada futbolista? ¿Cómo era como futbolista? Y mira, en cuanto a lo futbolístico en sí, yo cambié mucho mi forma de jugar a lo que jugaban inferiores a lo que después pasé a ser en primera división. Yo era un jugador mucho más de armado de juego, de sumarme al ataque, no era un volante tanto de contención. En la medida que fui arrimando a tercera, primera, hubo un entrenador que me dijo que los volantes centrales de River eran mucho más fijos, más posicionales, digamos, sin perder la técnica, pero, digamos, dándole mucho más importancia al equilibrio, no tanto al sumarme en ataque, porque si no era como que no quedaba nadie delante de los dos centrales. Y empecé a ver eso y empecé a modificar un poco mi juego. En mis comienzos, bueno, por ahí era una persona que tenía bastante recorrido, muy dinámico, y después, en la medida que van pasando los años, como todo, la experiencia te va ubicando un poco mejor. Yo siempre fui una persona de estar hablando permanentemente dentro del campo, de estar ubicando a mis compañeros, entonces eso no me costó en el cambio de lo que era la tercera a la primera, o de inferiores a tercera.
Y el hecho de conocer, digamos, a muchos de los chicos que venían formándose en inferiores también me ayudó a mí. El tener conocimiento en el club mismo es fundamental porque no necesitaba por ahí un tiempo de adaptación que River siempre lo requiere, que son de 6 meses a un año para que vos puedas empezar a responder. Y después me considero un jugador equilibrado, con mucha personalidad, simple, que supo aprovechar su momento. Y me siento tan importante como siempre me sentí importante como la gran figura del equipo. Nunca me menosprecié Yo sabía que dentro del armado del plantel había grandes figuras, ¿sí? Yo los disfrutaba porque son los que me hacían ganar, pero yo sabía que yo también era una parte importante dentro de la posición para poder respaldarlos a ellos. Entonces nunca me sentí menospreciado, no me interesaba de que no hablaran de mí. Al contrario, cuanto más desapercibido me hacía pasar, me sentía mucho más cómodo. Cuando te pedí que te definieras como futbolista, hay algo que me llamó la atención, que por muchos momentos lo hiciste en tiempo presente. No sé si te diste cuenta. Y me lleva a mi otra pregunta. ¿Un futbolista nunca deja de serlo, por más que después sea director técnico, panelista, todo lo que sea? ¿Nunca dejas de ser futbolista? Es que nunca dejas de pensar como jugador de fútbol. Digamos, acepto que me retiré hace 18 años por un tema de que hoy no estoy para poder competir, pero la cabeza de uno sigue pensando como la de un futbolista. Y es más, sigo defendiendo al futbolista como tal y me ubico, por hoy que me toca trabajar en la televisión, es como que estoy integrando determinados planteles, cuando tengo que observar determinadas situaciones en cuanto a lo grupal y el manejo. Hablo de cómo yo fuera parte de ese plantel, si no sería muy difícil. El volante de contención es una parte central de la cancha. La pelota constantemente pasa por él, lee el juego, está muy bien ubicado. ¿Crees que eso te ayudó en ser director técnico, en luego transmitir tu posición, el leer cómo venía el juego contrario y cómo armar las jugadas de ataque? Para mí hay dos posiciones que son fundamentales, que es la de marcador central y la del volante central. ¿Por qué? Porque son las dos posiciones que vos estás siempre por atrás de tus compañeros y sos el que estás observando todo lo que va pasando delante tuyo. Digamos. Entonces, es por eso que a mí me han enseñado de chiquito de que tanto un volante central como el central mismo, lo mismo el arquero, ¿sí? Que el arquero es el que está permanentemente ordenando a la defensa, es fundamental que hablen. El gran problema que vos tenés, y que yo lo veía, era que uno, porque tenía miedo a equivocarse y que lo cargaran sus compañeros, es el hablar, el ordenar, por equivocarte por ahí en lo que estás diciendo. Y entonces mayormente encontrás en esa posición chicos que son bastante reservados, no son de estar expresándose. Y yo los obligaba a cuando salían a correr con el profe, a ponerle uno al lado y que esté hablando permanentemente, hablando cualquier cosa. Porque es difícil correr y hablar. Si vos no te acostumbrás de chico al poder hacerlo, te empezás a ahogar. Entonces, o haces una cosa o haces la otra. Entonces, yo siempre, cada vez que salía a correr, me ponía uno al lado y hablaba. ¿Por qué? Porque me entraba aire, sabía respirar, sabía cuándo sacarlo. Entonces, dentro de la cancha no me ahogaba nunca, porque yo tenía que estar hablando permanentemente. Y esa fue una de las cosas que intenté, digamos, trasladarle a mis volantes centrales. Qué interesante cuando te cuentan tips o anécdotas de cómo lo vivían y, no sé, obviamente uno no juega al fútbol, pero tal vez ver cómo lo incorporan otras personas hoy en día.
Espérennos un poquitito, que enseguida volvemos con más de la entrevista, que ya nos queda poco, un bloque nada más. Obvio, siempre se nos pasa volando. Depor premia tu pasión por el fútbol con el juego final de Depor. Desde este lunes 30 de agosto hasta el sábado 4 de septiembre. Serán cartillas y cuponeras gratis todos los días. Recuerda que las cartillas serán distintas cada día y vendrán impresas en tu diario. Corta y pega tus cupones con el nombre del jugador que coincida con tu cartilla. Si completas una cartilla o más, ya ganaste. Y si quieres llevarte el premio mayor, completa todas las cartillas de la primera semana. Serán 100,000 soles en premios. Depor, la pasión de tu vida. Y ya estamos en el tercer y último bloque de la entrevista con Elo Bengoechea y Leo Astrada. Leo, te pido que nos hables un poco, que nos cuentes de esa Libertadores del 96. ¿Cómo la viviste y cuándo sentiste que se podía lograr, que realmente era posible? Arrancamos una copa normal, como todas. Viste que la primera fase, digamos, no tenés demasiada competencia. Nosotros nos había tocado 2 equipos venezolanos. Y habíamos ganado, creo que el primer partido y empatamos el segundo. Y bueno, estábamos ahí. Cuando vimos la vuelta vimos que nosotros nos fortalecíamos. Como que el apoyo de nuestra gente, todo, nos daba un poco más de... Y bueno... Y arrancamos, y las veces que salimos a jugar de visitante nosotros cambiamos mucho el sistema. Ramón ponía mayormente un 4-4-2, al lateral lo subía de volante, también que tenían las características para poder jugar de volante, pero muchas veces los ponía, Solín por ejemplo lo ponía de volante por izquierda y al Tanque lo sacaba, al Tanque no lo ponía de visitante. El Tanque tiene una calentura terrible, y nosotros, bueno, no... Tanque Cedrés. Imagínate, un jugador con mucha personalidad. Nos conteníamos entre nosotros para, digamos, para darle importancia al grupo. Y tuvimos pasajes de Copa de visitante que la pasamos muy mal, muy mal. Pero teníamos el convencimiento de que nosotros, si perdíamos por un gol afuera, nosotros en casa revertíamos. Y bueno, y así se fue dando. Vos fíjate que así se fue dando. Nosotros perdimos por un gol en Perú, empatamos en Chile 2-2, un partido que fue figura del Mono Burgos, que nos podrían haber goleado. Perdimos por un gol la final en Cali, que el Mono tajó un penal, y nosotros sabíamos que en casa no se nos podía escapar. Como director técnico, como alguien que jugó en la selección, te quiero preguntar ahora, y como analista deportivo hoy en día, te quiero preguntar ahora sobre la selección peruana, cómo la ves y cómo ves a tu compatriota, a Ricardo Gareca, al frente de ella. A Ricardo en sí, yo no tuve posibilidad de relacionarme. Sí me crucé 2 o 3 veces, pudimos conversar. Lo tomo como un profesional al 100%, digamos, muy serio con esa... Acá en Vélez hizo un trabajo pero espectacular. Tengo referencias muy buenas hacia de él. La conformación del grupo para él es fundamental y uno viéndolo a la lejanía, porque en Perú lo que vos tenés individualmente y tenés grandes jugadores técnicamente, físicamente son dotados muchos de ellos, pero no se lo veía con ese convencimiento por ahí. Y con ese orden que hoy tenés que tener, digamos. Te lo digo en el sentido de que me ha tocado enfrentar equipos peruanos y vos veías una desigualdad en cuanto a su físico, a su aspecto físico, ¿sí? Que no era de un profesional. Y para mí lo que hizo Ricardo es profesionalizar el fútbol en Perú. Digamos, ¿querés tener posibilidad en la selección? Las cosas son así. Puso reglas y después los convenció, porque el jugador peruano no es que aprendió a jugar el fútbol a partir de ahora. Digamos, yo cuando fui a jugar contra el Sporting Cristal, aquella Copa Libertadores, tenía que haber hecho 10 goles. Nos pegaron un baile terrible.
Vos decís, ¿por qué nosotros no podemos llegar a esto? No podés llegar por esto, por esto, por esto y por esto. Pero no es de grande, es de chico, es lo que no se entiende. Digamos, la educación es la base. Está súper interesante todo lo que nos estás contando, pero te propongo hacer la parte final de la entrevista, porque lamentablemente nos quedamos sin tiempo, que es el de pared. Yo te digo una frase, una palabra, algo corto, y vos me respondés lo primero que se te viene a la cabeza al toque. Soy bastante duro para estas cosas, ¿eh? La pelota. Pasión. River Plate. Segunda casa. Ser futbolista. Ser futbolista. Alegría. Ser director técnico. Apasionado. Ser comentarista deportivo. Justo, ser justo. ¿Cómo fue o cómo tomaste vos tu retiro del fútbol? El retiro no lo sentí como tal si no me hubiera tocado vivir la situación del momento que tuve, que fue el secuestro de mi padre. Me hubiera gustado retirarme de otra forma. Un compañero. Mi viejo. ¿Por qué? Porque me acompañó a todos lados, digamos, sin saber y sin querer sacar ningún provecho de nada. Lo hizo por amor, porque quería estar al lado mío. Después, bueno, un poco el vínculo se tuvo que estirar, ¿sí? Yo tuve que empezar a andar un poco solo para poder crecer, que también fue un dolor interno que él tenía y que yo no llegaba a entender de por qué él se terminaba ofendiendo, pero era el proceso de maduración de cada uno, ¿sí? Siempre agradecido, siempre. Si no hubiera sido por él, es más, si él no me hubiera venido a preguntar si me quería probar a River, seguramente toda esta historia no estaba. Hubiera estado jugando en el barrio o en algún otro lado. Leo, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por tus palabras, por tu amabilidad, por tus anécdotas. La verdad que fue un verdadero placer poder estar contigo hoy y fue una entrevista maravillosa, por lo menos de nuestra parte. Estamos todos súper contentos de haberte tenido. Muchísimas gracias. Dale, Elo, nos vemos. Un gusto. Hasta luego. Y así se nos va otra entrevista más. Me parece lindo dedicársela a esta por cómo vino diciendo Leo Astrada al viejo, a la vieja, mamá o papá que siempre te acompañan en todo sin pedir nada a cambio, ¿no? Los que siempre están. Un beso grande, espero que la hayan disfrutado tanto como yo y ya nos reencontraremos.